Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Silva y esto es Evolución en Armonía. Y hoy quiero platicarles de los abortos energéticos. Y a ver, ¿a qué les suena esto? Pues miren, yo en mi vida he tenido muchos abortos energéticos, muchos, ¿no? Porque soy una abandonadora. La verdad es que cuando existe la herida del abandono, pues te vuelves un abandonador, o sea, abandonas muchas cosas, entonces abortas muchas cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que puedes abortar relaciones, que puedes abortar trabajos, que puedes abortar proyectos, que puedes abortarte a ti mismo. Entonces, quise hacer esta clase porque estamos a punto de cerrar un ciclo que es este 2024, abrir uno nuevo y voy a tener una activación, un ritual para el día 29. Es exclusivo para quienes compran el kit porque aparte va a ser como una clase, una masterclass de cómo podemos eh, hacer estos saltos cuánticos, a- cambiarnos de canal para que proyectemos más fácil lo que queremos. Pero vamos a hacer este cierre de este 2024 y vamos a aperturar un nuevo año. Entonces, cuando aperturamos estos nuevos ciclos, muchas veces vienen proyectos, ¿no? Y muchos de estos se pueden llegar a cumplir. Muchos de estos proyectos pueden existir en tu vida porque podemos crear esa realidad, porque podemos manifestarlo. La cosa es sostenerlo. La cosa es ser este calderito que sostiene lo que crea. Entonces, yo mucho tiempo he sido esta persona que aborta cosas, ¿no? Te voy a platicar. Hace muchos años, cuando estaba muy joven, tuve una relación donde había mucha pasión, mucho amor, mucho, ya sabes, como el primer amor. Y ninguno de los dos supo sostener este proyecto, esta relación. Él venía de haber perdido a su papá y yo venía de abuso sexual, en donde ni él tenía un duelo terminado o completado o tratado y yo tampoco tenía un acompañamiento psicológico, emocional, terapéutico de ninguna manera. Entonces, a pesar de que había mucho como para entregarnos, no nos entregamos. No nos entregamos nada en esta relación. O sea, era como siempre a cuentagotas, como siempre con este miedo, como siempre como sosteniendo, como sí te doy, pero no te doy, pero y entonces me enclocho, o sea, amarro con la pasión de que no estás y con el apego y no nos supimos dar absolutamente nada a pesar de que yo siento que había demasiado amor de las dos partes, ¿no? Porque era muy genuino. Pero había tanto dolor y tantas heridas que abortamos antes de empezar la relación. Eh, y después, muchos años después, en algún momento, cuando los dos estábamos un poco más grandes, no voy a decir maduros porque estábamos igual de mensos, pero estábamos un poquito más grandes, un tantito más abiertos, como que él estaba en otra sintonía, yo estaba en otra sintonía, ya no había como donde si te digo me va a doler o si me acerco más me va a doler y pudimos hablar y pudimos sanar, ¿no? O sea, donde como que él supo cosas de mí porque yo no entregué lo que a lo mejor él necesitaba entregar desde esta energía del amor y yo entendí por qué él no entregó desde este amor que yo sentía, ¿no? O sea, que yo sentía que había, pero que yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no da más? Bueno, la cosa, y te platico toda esta historia porque nos abandonamos, nos abortamos antes de empezar, porque había mucho dolor. Y así es, o sea, creo que a veces manifestamos cosas que queremos, o sea, yo creo que para mí esta relación era algo que yo quería mucho, o sea, vivir mucho. Y te estoy hablando estaba muy jovencita, 21 años, hace 23, 24 años y sin embargo no pude sostenerla. Me ha pasado con proyectos, con cursos, con clases que yo digo,
y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer esta otra cosa y después no la sostengo, lo aborto en el proceso. Es como que deja de estar mi energía presente porque empieza toda esta duda de, ¿y si no? ¿Y si nadie le interesa? ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Y si, sabes? Empieza todo esta balborrea que es la parte del ego. Y es natural, o sea, yo tengo muchos años trabajando en mí y existe. Y no es como que no va a dejar de existir, no es como que el ego va a dejar de existir en nosotros, es parte de nosotros, es esta parte que existe para mantenernos vivos. Y al final del día, todo esto que es esta conversación que existe, que es muy saboteadora, pues hay esta información de quiero mantenerte a salvo, o sea, no quiero que te mueras en el intento, yo quiero que tú estés a salvo, ¿no? Igual en la relación era como, pues no quiero que des más porque, uy, ¿qué tal si sufres demasiado, ¿no? Entonces te quiero mantener a salvo. Y así, esto es el ego, ¿no? Entonces abortamos eh, relaciones, no nos damos completamente, abortamos proyectos, no nos damos completamente, abortamos cosas que manifestamos y no nos entregamos completamente a eso que estamos queriendo, que estamos solicitando, que estamos pidiendo. Y entonces aquí te quiero contar una historia. Y porque cuando yo decidí ya dejar la vida corporativa, yo trabajaba en una empresa que se llama Cemex, aquí en México pues es una empresa importante, tenía muy buen sueldo, era soltera, entonces me alcanzaba muy bien con lo que ganaba, estaba en ventas y la verdad, me la pasaba muy bien en ese trabajo porque me gustaba mucho, o sea, aparte me encantaba lo que hacía, ¿no? A las personas que visitaba, a mis clientes. Y, y bueno, ¿qué pasa cuando ya yo digo, pues me quiero dedicar a esto? Ah, bueno, y para esto te quiero platicar que algo bien chistoso pasaba. Me, me, me pusieron una meta de ventas que, haz de cuenta, era 280 toneladas, ¿no? Y llegaba el día, y aparte era una zona donde no había como que tanto para dónde vender. Entonces me decían de que tienes que vender 280 toneladas. Y pues me compraban de a una, de a dos y así, ¿no? Y entonces iba como el día 25 y yo tenía 40 toneladas vendidas. ¿Sí? Entonces yo siempre le decía, a ver, si tú quieres que yo me dedique a esto, pues necesito que me pongan los medios, porque los cursos y todo eso está, o sea, en ese momento pues eran certificaciones que tenía que ir a otros lugares y así, ¿no? No había aquí en Torreón, no había tanto, no se conocía tanto las terapias alternativas. Y entonces yo le decía, a ver, pues entonces pues haz algo para que yo alcance mi objetivo y llegar a esas 280 toneladas. Y era día 28 y me hablaban así de que, oye, que para una carretera, mándame 250 toneladas. O sea, pasaba mis metas. Y entonces siempre mi jefa me decía, ¿cómo es que haces eso? O sea, ¿cómo logras estas metas? Yo le decía, es que le digo a Dios. ¿O cómo? Y yo, sí, así le digo. O sea, yo sí negociaba con él de, oye, a ver, ¿quieres que me dedique a esto? Ponme las formas y los medios, anda. Y bueno, la cosa de toda esta historia es porque así fue cuando yo estaba en este trabajo, entonces ganaba muy bien porque llegaba a mis metas y un día digo, ya, porque duré un tiempo haciendo meditaciones y no salía de ahí, o sea, no salía como que de la zona de confort donde hacía las meditaciones y pues tenía como que mi sueldo garantizado y tenía este ingreso extrita de las meditaciones, pero pues tenía una cita una vez al mes y así, entonces como que decía, no, ya, o sea, me tengo que aventar al abismo para ganar y para ya dedicarme a esto en forma y poder tomar todos los cursos que yo quiera y no sé qué tanto y quién sé qué tantas historias me conté, pero ¿qué creen? La vida es bien padre porque te enseña dónde estás tú no siendo tú. Entonces, pues me salí de esa empresa
porque renuncié varias veces, ni siquiera me aceptaban mi renuncia, todo el mundo me decía, pero está la inseguridad en Torreón horrible, fue cuando estaba muy fea la inseguridad, cuando no había casi trabajos, cuando, o sea, eran muchas cosas en mi contra y sin embargo dije, bueno, ya voy a tomar la decisión, me voy a salir y me salí, duré 1 año y medio sin recibir absolutamente nada más que lo de mis meditaciones. De repente, una vez al mes tenía alguna cita ahí que la amiga de la amiga de la amiga me mandaba, ¿no? Y luego yo no podía ni cobrar. Y entonces estuve a punto de abortar. De hecho, aborté. De hecho, aborté como al año, 2, 3 meses de que estaba sin recibir un sueldo. Para esto, muchas veces me hablaron de empresas, ¿no? Donde me contrataban porque fui por mucho tiempo vendedora y entonces tenía como muy buenos resultados y me hablaron de varias empresas para contratarme y yo no, es que yo quiero vivir de mi pasión y no sé qué, y pues no, decía que no, y entonces, o sea, me negociaban de que te doy tanto y con estos horarios, y yo, no, quién sabe. Bueno, el chiste de toda esta historia es que luego trabajé para una empresa y duré como 2, 3 meses, y ahí fue cuando dije, no, ya no me puedo estar haciendo esto, o sea, tuve el aborto de mí por 1 año, 2 meses. Bueno, y luego todavía 3 meses más, 1 año, 5 meses, estuve abortándome a mí misma porque no aceptaba lo que yo era, esta potencia, esta magia, esto que yo te entrego en cada sesión, en cada clase, en cada cosa que hago, que es como, como muchosidad. O sea, yo soy como mucho, las personas que me conocen saben que yo soy muy atascada en el buen sentido, donde siempre quiero como, a ver, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a integrar más para que el proceso sea más rápido y más armonioso y más fácil y más... ¿Por qué? Porque así soy yo, o sea, mi manera de ser es así, o sea, siempre he sido de esta forma, ¿no? Como lo más eficiente y eficaz que se pueda. Y entonces me, me estuve autoabortando todos estos meses. ¿Por qué? Porque tenía muchos sistemas de creencias en mi contra. O sea, uno era como el autoconcepto, ¿no? Cómo iba a dejar mi profesión que me había costado tanto, me había peleado con mi papá para poder estudiar, porque ni siquiera, o sea, tuve que pagarme los estudios, todo esto. Cómo, que había logrado ciertos puestos o ciertos niveles ejecutivos, cómo ya no iba a tener esto, cómo iba a salir, o sea, eso que solté y eso que dije ya no, nomás fue como de acción, pero no fue ni de pensamiento ni de creérmela, ¿no? Y entonces, eh, era como el hecho de siempre he disfrutado todos mis trabajos. Eso sí quiero decirles que yo como que cada trabajo que agarraba, cada trabajo en el que estaba, lo disfrutaba mucho porque para mí era como un juego. Siempre todos mis trabajos eran como que estaba jugando a ser la secretaria, estaba jugando a ser la vendedora, estaba jugando a ser la recepcionista, estaba jugando a ser la relaciones públicas, la gerente, estaba jugando a ser la vendedora, o sea, siempre era como un juego, ¿no? Y era como que hasta me disfrazaba y la personalidad, y así, o sea, me divertía mucho con mis trabajos. Pero como, como que el hacer esto, que se me da desde siempre tan fácil, el leer la energía, el percibir, el hablar de estos temas que me apasionaban, el estar constantemente estudiando esto, nutriéndome, porque yo tenía el tiempo, no tenía hijos, entonces tenía el tiempo de estar todo el tiempo haciendo y haciendo, leyendo, nutriéndome. Entonces era como, neta, me van a pagar por esto. O sea, me sentía como si estuviera defraudando a alguien, ¿sabes? Como si le estuviera quitando el dinero a alguien porque me estaba pagando por algo que yo estaba disfrutando. Entonces me daba como vergüenza, me daba, sí, era como vergüenza el estar cobrando por algo que yo estaba disfrutando o gozando. Y, y eso y pues muchos otros conceptos. Y todo esto te lo estoy contando porque viene este ciclo de cierre, viene este cierre de ciclo y muy probablemente vas a conocer a alguien que va a querer
este inicio de año, empezar con proyectos, empezar con cosas nuevas y se va a enfrentar contra todo esto, el autoaborto, el abortar sus proyectos, el tener un deseo muy grande, pero el no haber trabajado sus creencias de sí mismo, de lo que quiere, a lo que quiere dedicarse, porque aparte tenía muchas creencias sobre las terapias alternativas, o sea, era algo que me quería dedicar, pero al mismo tiempo pues es pura gente como de rancho a los que se dedican a esto, ignorante, no por insultar a nadie, pero era como la señora que te pasa, así que te pasa el huevo, te hace la limpia, pues yo iba, o sea, conocía como del pueblito, del ranchito que iba, o sea, era como muchas ideas de mí muy estúpidas, muy erróneas y que no me permitían realmente pues ser todo esto, ¿no? Entonces era como de ignorantes, o sea, como si estás leído y estudiado y crees que el huevo te va a sanar, o sea, estás bien estúpida, eran muchas creencias muy estúpidas que ahora me doy cuenta y digo, ay, güey, ¿cómo me animé a dar estos pasos? Y por todo lo que tuve que pasar, o sea, porque fue un año y medio de mucha autodestrucción, en el buen sentido, porque destruí muchos autoconceptos y conceptos que tenía sobre lo que yo era. Y hubo un momento después de todo eso, pasando este año y medio, donde dije, no más. Dios, tú me pusiste aquí, me pusiste todos los medios, hiciste que todo se alineara para que yo estuviera aquí. ¿Por qué no estoy dedicándome a esto plenamente? Y entonces, muéstrame para dónde, ¿no? Y se abrieron los caminos y nos salimos una compañera y yo donde estábamos, en el consultorio donde estábamos, pusimos nuestro propio consultorio y desde el día uno tuvimos agenda llena. ¿Cómo pasó eso? No tengo ni la menor idea. O sea, porque yo no sé dónde llegaban las personas, yo no sé cómo llegaban a la consulta, pero todo este tramo de un año y medio fue puro autoaborto en mi proyecto. Y muchas veces fue aborto total, o sea, de cuando me salí, que me fui a trabajar a una empresa, cuando ya, o sea, hubo momentos donde me puse a buscar trabajo, la verdad, o sea, cuando me ofrecían decía que no y cuando no me ofrecían buscaba, o buscaba cosas que hacer, o sea, de que me voy a poner a vender esto o aquello, porque pues tenía que generar, ¿no? Al final del día seguía teniendo pues cosas que pagar, aunque no tuviera hijos. Digo, no es la misma carga que cuando tienes hijos, la verdad, pero sobre todo la misma responsabilidad. Pero este tipo de abortos que hacemos de nosotros es porque nos hace falta trabajar los conceptos que existen, los sistemas de creencias. Hace falta que nos demos permiso a realmente ser todo lo que somos, con los matices buenos, con los matices malos. Eh, no tenemos que ser esta espiritualidad que nos venden rosita de, ay, vamos a ser positivos todo el tiempo. No, porque somos humanos y los humanos sentimos odio y los humanos sentimos envidia y los humanos sentimos enojo y los humanos sentimos odio, rencor. Entonces, eso es parte de nuestra humanidad y es maravilloso. ¿Sabes cuántas almas están en lista de espera por un cuerpo humano para experimentar todas estas emociones? Claro, el amor humano es de las energías más poderosas que existen. La pasión humana, el gusto, ¿no? La felicidad, la alegría, el gozo, todas estas son emociones de alta vibración, pero son igual de poderosas y se sienten igual de potentes y se siente todo esto, pero en diferentes, o sea, te conecta de diferente manera, pero las emociones se sienten de manera increíble en los cuerpos. Y entonces si nos aceptamos todo esto que somos, pues nos vamos a dar permiso de ser realmente lo que queremos ser. Y cuando encarnamos esto que queremos ser, dejamos de abortarnos como seres humanos, dejamos de abortarnos en nuestras relaciones, porque es, a ver, aquí está todo esto que yo te doy, toda esta intensidad, vato, si tú te la quieres comer, cómetela, si no, pues órale, o sea, es como a los bebés, ¿no? Que les quieres dar, pero si te hacen así, pues no,
no es tu culpa, ni es por algo que tú tengas mal, es porque la otra persona no está dispuesta a recibirlo y ni modo. Como esta historia que te conté al principio y te la conté justamente porque está muy, muy claro este ejemplo donde uno, yo no me permití ser realmente yo porque tenía muchas caretas para no ser lastimada por lo que había vivido y experimentado. Y bueno, por mi historia de infancia y todo lo que X. Pero, y él tampoco se permitió porque venía estaba en mucho dolor, claro, desde su mente y desde su ego, él hablaba como que estaba muy bien, pero no era real, ni yo tampoco era real. Y fue algo que se abortó antes de empezarse. Y así son las relaciones cuando no nos damos en completitud, en completidad, en totalidad, y en todo. Y tenemos que aprender a hacer todo lo que somos y a recibirnos tal y como somos, con todas esas cosas que nos gusten y que no nos gusten, porque cuando somos eso, dejamos de abortar nuestros proyectos, de abortar nuestras cosas, ¿no? O sea, yo te decía como en clases, ahora cuando empieza este diálogo es, ¿va a estar quién va a estar? Quien pueda abrir su boquita y recibir mis espinacas o mi pollito o mi fideo o lo que yo vaya a darle. Va a estar quien lo quiera comer. El que no, pues bueno, habrá otros maestros, otros mentores ya, pero ya cuando escucho este diálogo, yo sé ya la receta. O sea, yo ya sé que, va a comer el que quiera comer, el que me va a recibir, el que me quiera recibir, punto. El que quiera tener toda esta intensidad que soy, todo este más, toda esta, pues me va a recibir, el que no, pues no, y ya, punto. Y pues esto te quería contar porque viene este cierre y sobre todo el inicio. Y yo quiero que iniciemos con todo y que tengamos esta información para cuando estemos en este aborto energético de nuestro proyecto, de nosotros, de nuestra relación, de nuestro cuerpo, de lo que sea que tú te propongas, te des cuenta dónde está habiendo este aborto, dónde no te estás permitiendo ser tú, dónde estás comprándote todo ese diálogo en el exterior, ese diálogo del ego, todo ese sistema de creencias, dónde estás desconectándote de tus deseos, de tus anhelos, por darle más valor y más fuerza a pues sí, como a lo exterior, a lo que está ahí, a la bruma, a todo esto que no nos deja ser realmente lo que somos. Y bueno, esto es lo que te quería compartir y espero te sirva mucho porque a mí cuando escuché este término me hizo clic en muchísimas cosas en mi vida. Dije, claro, esto ha sido mucho tiempo. Que tengas un excelente día. Me va a encantar verte en el ritual de fin de año y, y pues en todos los proyectos que tengamos este 2025. Hasta luego.